nuestros corazones, insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua para beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Buenos días, amadísima iglesia. Una vez más, este servidor con ustedes para traerle la bendita y maravillosa palabra en el nombre de Cristo Jesús, confiando en Dios de que ojalá pronto podamos estar reuniditos nuevamente y que ya este proceso de predicarle a través de la virtualidad ya se vaya culminando y que con la ayuda del Señor al parecer pronto podamos estar nuevamente congregados.
Vamos a darle gracias a Dios por un nuevo día de vida que nos concede, por la oportunidad y la bendición que nos da de poder escuchar su santa palabra, de poder abordar sus corazones con la luz del Evangelio que llegue a sus vidas también. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús queremos darte las gracias, Padre de bondad y Dios de misericordia, por un día más de vida que nos está regalando, soberano Rey. Gracias, Dios mío santo, por las fuerzas que nos diste para podernos levantar, Señor. Gracias por acompañarnos durante este proceso a lo largo de toda la semana en el estudio de tu palabra, a cada uno de nuestros hermanos, Dios mío santo, en sus diferentes actividades y labores, poderoso Dios. Gracias porque hasta aquí tú nos has acompañado y nos has guardado, Señor. Padre, te agradecemos por el ministerio Renaciendo en Cristo y en conjunto, Señor, por toda la iglesia extendida sobre toda la tierra. Te agradecemos, Padre bueno, porque a pesar de la circunstancia que se ha estado viviendo, Señor, la iglesia que ha sido de prevalecer, ha prevalecido porque tú eres el que la sostiene, Señor, porque tu gracia es el que nos da las fuerzas para seguir adelante y estar firmes delante de ti, Señor. En esta hora, Dios mío, nos disponemos a estudiar tu santa palabra, Padre. Te ruego que bendigas este instrumento, Señor, esta vasija de barro, que perdones todas mis debilidades, que limpies mi corazón de todo pecado y de toda maldad, y que no haya nada que interrumpa, poderoso Dios, el transmitir esa verdad a tu pueblo, amado Señor. Padre, te ruego por todos mis hermanos, Señor, para que quieras tú mostrar tu gloria en la salud y el bienestar de todos aquellos que tal vez están padeciendo algún quebranto de salud, Dios. Por todos aquellos, Señor, que en este momento están batallando con esta pandemia, Señor, con este virus que ha mostrado ser peligroso y muy letal, Dios mío, que tal vez muchos están debatiendo hoy entre la vida y la muerte, que quieras tú, Señor, darle la victoria a todas estas personas, Dios, y que primeramente esa victoria se manifieste en que ellos y todos conozcamos de ti, eterno Dios. Padre de bondad, te agradecemos también por permitirnos sostenernos aquí en este local todavía, Señor. Gracias primeramente a tu fidelidad, porque has querido tú bendecir a todos nuestros hermanos, Señor, con los recursos, con los medios, a través del empleo, de sus trabajos, de sus negocios, de sus empresas, Señor. Pero sobre todo has querido mostrar tu fidelidad, bendiciendo los corazones y poniendo en cada uno de los ofrendantes y hermanos que diezman, que donan, que aportan, Señor, tanto el querer como el hacer, Dios mío. Gracias por tanta generosidad, por tanto amor y tanta liberalidad en el corazón de tus hijos, eterno Señor. Te pedimos que les bendigas con toda bendición espiritual, que les prosperes con abundancia, amado Señor. De igual manera te suplicamos por aquellos que por alguna razón, sea por falta de recursos, por falta de fe, tal vez todavía no tienen por costumbre el aportar, el ofrendar para el sostenimiento de tu obra, que quieras tú bendecirles, Señor, primeramente con tu perdón y también abriendo puertas para que no falte la provisión en sus hogares, en sus casas, en sus familias, y no falte también la generosidad y el compromiso con tu obra, Dios. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. En ti confiamos, Espíritu Santo, para que seas tú quien dirijas este tiempo, Señor. Ahora sí, amados hermanos, vamos a darle continuidad a esta serie de la primera carta que el apóstol Pedro escribió a la iglesia dispersa en Asia. Una serie que hemos titulado La gracia de Dios en días difíciles. Como ustedes lo habrán podido ver, venimos tratando desde los primeros versículos y hasta el momento lo hemos hecho de una manera muy secuencial, porque hemos considerado de que realmente cada versículo de esta carta, así como a lo largo de toda la escritura, toda palabra que se ha escrito es inspirada por Dios y útil para transformar la vida y fortalecer, animar, edificar y corregir la vida del pueblo de Dios. Ahora sí, permítanme abordar el tema entonces. En estos días leía que a raíz de la situación que se ha estado viviendo con esta cuarentena, con este receso de la pandemia, el desempleo se ha incrementado en gran manera, de una forma casi que podríamos decirlo exponencial. Razón por la cual en algunos casos se han empezado a ver roces e injusticias entre tanto empleados como empleadores también. Algunas empresas han reducido de manera significativa los sueldos de sus empleados. En otros casos, el recorte de personal ha aumentado las horas y la carga laboral de los que aún siguen trabajando, y cosas semejantes se han venido presentando en el aspecto laboral.
Y por su parte los empleados, los obreros, la clase obrera, al ver estas nuevas medidas, algunos también se han propuesto bajar su nivel de rendimiento en el trabajo y tomar algunas otras recursos también, medidas por las cuales manifiestan su inconformidad por lo que está pasando. O tal vez podríamos incluso llamarlo de que la actitud de algunos empleados ha sido pagarle a sus jefes con la misma moneda con la que les están pagando. Y en tiempos de crisis, hermanos, se pueden presentar este tipo de situaciones y el Señor lo sabe perfectamente. Y por eso entonces inspiró a Pedro para que les escribiera e instruyera a su iglesia que se encontraba en esas condiciones laborales muy semejantes a las que tal vez se encuentra el mundo el día de hoy también. Recorte de personal, un desempleo impresionantísimo y también de alguna forma injusticias laborales de parte y parte. Y ese va a ser el tema precisamente en esta mañana, mi amada iglesia. Tema que tiene como título la conducta del empleado cristiano y el ejemplo de Cristo. Los invito entonces a que me acompañen a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 18 al 25. Dice el apóstol Pedro: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Que el Señor bendiga su santa palabra. Si hemos estado siguiendo esta serie en la carta del apóstol Pedro, ya todos tenemos claro entonces que la situación de los lectores de esta misiva del apóstol es supremamente difícil, la condición en la que ellos se encuentran en este momento por causa de la injusta y despiadada persecución de la que están siendo víctimas en esta hora, por la que ellos entonces están pasando necesidades a causa de las falsas acusaciones del gobierno y los enemigos del cristianismo. Pedro entonces ha sido inspirado para que anime y guíe a la iglesia de Cristo en esas circunstancias. Él sabe muy claramente que para devolverles el ánimo y sostener la fe, los cristianos deben primeramente recuperar la identidad en Cristo y como hijos de Dios. En el versículo 9 de este capítulo 2 que lo vimos anteriormente, el apóstol les escribió que los creyentes fueron adquiridos, comprados por el pueblo como pueblo de Dios, para que anunciaran las grandes virtudes de Cristo Jesús, el Salvador. De ahí en adelante entonces ha venido enseñando que anunciar las virtudes del Señor consiste en predicar el Evangelio, pero también en mostrarlo con un estilo de vida que sea realmente coherente, que represente la santidad, la mansedumbre, el amor y la humildad de Jesucristo. Y por esta razón entonces, a partir del versículo 13 de este mismo capítulo, Pedro nos está enseñando que nuestra vida como creyentes debe de estar marcada por la sumisión. Lo que quiere decir por la obediencia y el respeto, la mansedumbre frente a los demás.
empezando precisamente por la obediencia y el respeto ante el gobierno y las autoridades, como lo vimos la semana pasada, y en medio de los inconversos. ¿Lo recuerdan? En el texto de hoy entonces Pedro nos enseñará la actitud correcta frente a los jefes o a los patrones, destacando nuevamente la sumisión, o sea, la obediencia, el profundo respeto y la buena disposición para servir en beneficio de ellos, nuestros jefes o nuestros patronos, tal como lo hizo Jesucristo por todos nosotros. Veamos entonces nuestro primer encabezado de esa manera. Y lo quiero formular a manera de pregunta. ¿Cuál debe de ser la conducta del empleado cristiano entonces? Sin duda Pedro sabe perfectamente que sus oyentes están al borde de la insurrección por causa de la presión, de las injusticias, de los inconversos que le rodean y muy probablemente, según el contexto, de los patrones o amos en su contexto. Por eso el tema central en toda esta sección de esta carta es lo que mencionábamos ahora: estar sujetos a todo tipo de autoridad, cualquiera que sea el escenario. Y por esta razón entonces, después de indicar la importancia de sujetarnos a las autoridades, ahora pasa a considerar la conducta del creyente como empleado. Y la primera característica en este caso, vamos a ver 3 características. La primera de ellas en este caso es la obediencia y respeto. Obediencia y respeto. Releo entonces la primera parte del versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Muchos de los creyentes a los que se está dirigiendo el apóstol en este momento eran gente de la clase obrera, que se ocupaban en diferentes trabajos y servicios. Muchos de ellos eran considerados esclavos en su época. De manera que Pedro entonces le está hablando a todas estas personas que están bajo autoridad laboral. El apóstol les exhorta a estar siempre dispuestos a obedecer las órdenes de sus amos, pero hacerlo también con un profundo respeto. La obediencia entonces y el respeto a los amos era algo de suprema importancia para los creyentes en aquella época, en aquellos momentos. El apóstol Pablo, incluso en la mayoría de sus cartas, resalta también este deber del cristiano como obrero, como esclavo o como empleado, como podríamos contextualizarlo a nuestro tiempo. A los efesios les dice lo siguiente, Efesios capítulo 6, versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Y escuchen esto, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Y solamente por exponer o compartir una sola referencia de las cartas de Pablo, pero en sí, él hace mucho énfasis en este deber del cristiano como empleado. Hermanos, hace unos días escuchaba acerca de una jefe de personal de una gran empresa que decía que sus problemas más fuertes y que más la sacaban de sus casillas eran precisamente con una empleada cristiana. Y mencionaba a esta jefe de personal que la hermana en Cristo se la pasaba más reclamando sus derechos que cumpliendo con sus deberes. Aparte de que le incomodaba mucho a esta jefe de que en medio de todas las discusiones la hermana en Cristo apelaba siempre a Dios y a la Biblia para hacer sus reclamos u objeciones, su oposición laboral. Iglesia, y ejemplos como este hay muchos, de hermanos que como empleados realmente dejan mucho que decir. Algunos por holgazanes, otros por conflictivos, unos más por deshonestos, y no faltan también los que abusan de la confianza y el respeto de sus jefes y de sus superiores también.
Y sin intención de justificar a este tipo de hermanos como empleados, es muy probable que las razones para este tipo de conducta tal vez sea el agotamiento, el desánimo, una mala jugada de su temperamento, la explotación laboral tal vez, la inconformidad con el trabajo, o en fin, hay muchas razones que pueden ser una causa para que se suscite esta conducta de los hermanos. Pero sin duda, hermanos, la razón primordial es la falta de carácter cristiano en nosotros como empleados. Falta de carácter cristiano en nosotros como empleados. Amados, antes de cualquier razón o motivo que nos pueda llevar a actuar incorrectamente en el trabajo, recordemos más bien que somos creyentes, que somos representantes de Cristo y que representamos sus virtudes precisamente. Por lo tanto, la obediencia y el respeto a nuestros jefes o a superiores debe de ser realmente nuestra carta de presentación. Muchas personas se jactan de tener un currículum, una hoja de vida casi que sobrevalorada en muchos casos. Pero, oh tristeza, cuando empiezan a ejercer en sus respectivos lugares de trabajo, explotan o resaltan este tipo de malas conductas. Y da dolor que en muchos casos sean creyentes. Pero referente entonces a esa obediencia y el respeto a los jefes, Pedro también hace una aclaración bastante importante, y es nuestra segunda característica que encontramos aquí en esta porción: imparcialidad. El empleado cristiano debe de ser imparcial. Leamos la segunda parte del versículo 18, donde dice: no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Está hablando de que no solamente hay que obedecer y respetar a los buenos y afables, sino a todos. Y para cualquier persona, aún los no creyentes, es muy fácil ser obediente, ser respetuoso con los amos que los trataban bien, que tal vez eran considerados y eran tolerantes cuando se equivocaban. Y Pedro sabía esto perfectamente. Y por eso les aclara a sus lectores que como siervos creyentes, ellos deben de ser imparciales con todos. Y la obediencia y tanto el respeto también se lo deben aún a los amos difíciles de soportar, que en el original a lo que esto se refiere es aún a los amos deshonestos, aún a los amos, la palabra literalmente quiere decir torcidos, aún a ese tipo de personas. Si son amos o están ejerciendo como amos en su época, por ponerle el nombre literal de la época, deberían también de respetarlos y de obedecerles. Hermanos, yo creo que el tema de las preferencias son algo bastante natural en el ser humano, y en muchos casos lo hacemos prácticamente por inercia. Es tan bueno trabajar cuando el jefe nos trata bien, cuando nos invita a mecatico, cuando es comprensivo, cuando nos da los permisos que necesitamos, y en fin, trabajar con ese jefe es una delicia. Y a ese jefe todo el mundo le quiere correr. Pero cuando llega don Gruñón, que no invita ni a tinto, todo el mundo se esconde, todo el mundo agacha la cabeza, nadie se quiere quedar con él un minuto más después de la hora de salida del trabajo. Por decirlo de alguna forma, se lo soportan porque toca. Realmente. Hermanos, es evidente entonces que estamos hablando de dos jefes con personalidades muy diferentes. Pero el punto aquí es que la palabra no nos manda a tener preferencias por el jefe con mejor carácter, sino a que nosotros tengamos ese carácter imparcial.
Porque el creyente que está representando a Cristo y sirviendo a Cristo, precisamente no es tu jefe, no es tu patrón, sino tú, yo. Y nuestro deber es que tanto nuestro jefe, con esa personalidad arrolladora, agradable, simpática, así como también el jefe gruñón, sepan que Cristo habita en mí. Eso es lo que el Señor me llama. Que todos sepan que Cristo habita en mí y que yo, como patrono, como empleado, como padre de familia, como hijo, como esposo, como lo que sea, yo represento a Cristo. Así que, hermanos, no es sabio ni tampoco es sano que escojamos a quién obedecemos y a quién respetamos, sino que más bien hagamos esto de una manera imparcial con todos. Todos se merecen, sea el gruñón o sea el amable, es tu jefe, es él el que te está pagando. Su genio, su temperamento, en el caso tuyo, debería no importarte tanto, sino que tú tienes una orden específica y determinante de tu Señor y Salvador Jesucristo. Obedece, respeta, acata las órdenes, cumple con tus tareas de trabajo. Y en tercer lugar, hermanos, un empleado cristiano, su conducta y actitud se basan en los juicios de Dios y no en los suyos propios. Dice el versículo 19: porque esto merece aprobación, si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pedro se da cuenta que por obediencia a Cristo, muchos esclavos cristianos tienen que padecer sufrimiento y dolor injustos al someterse a amos malvados. Y por esto entonces les dice que aquel hermano que soporta la tristeza y que sobrelleva el dolor que se les causa injustamente y que no reacciona con enojo ni con violencia, solo por su fe que tiene en el Señor Jesucristo, porque Dios le ha enseñado lo que está bien y lo que está mal, ese hermano, esa persona, ese creyente recibe el favor de Dios. Y Pedro lo ilustra. Él nos enseña lo que está diciendo con una pregunta retórica en el versículo 20, donde dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Realmente todos sabemos, y Pedro también, no tendría ningún mérito si una persona es maltratada o es castigada por haber actuado mal. Esto aún los inconversos lo saben, como lo dijo el mismo Señor Jesucristo por allá en Lucas capítulo 6 versículo 32, donde dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Iglesia, en la actualidad hay cantidades de demandas en los juzgados por parte de los empleados contra los jefes o patrones. Algunas son bastante delicadas, como los despidos injustos, la explotación laboral, el acoso sexual, etcétera, etcétera. Pero también hay unas demandas que realmente son cuestionables, que porque el jefe me habló fuerte en cierta oportunidad, que porque la empresa no me pagó 2 horas que trabajé de más el año pasado, o que porque un día mi jefe me puso a hacer algo que a mí no me correspondía, y cosas por el estilo. Y digo que son demandas cuestionables porque a conciencia, ¿a ustedes les parece esto justo? Como lo decíamos hace un momento, muchos
sobrevaloran demasiado sus derechos, pero nadie quiere sacrificar ni está dispuesto a dar nada más de sí mismo. Para reclamar derechos estamos solos, pero para regalarle una horita de más a mi empresa, a la empresa donde laboro, o a mi patrón, a mi jefe, se me dificulta tanto. Y preguntémonos entonces, ¿dónde está la enseñanza de la segunda milla? ¿Dónde están la humildad, la tolerancia y la paciencia? ¿Dónde está el hacer el bien cuando te hacen el mal? ¿Dónde queda el bendecir a los que te maldicen? Pareciera ser que solamente queda en pura teoría, en pura información nomás. Todos sabemos, hermanos, que es difícil desarrollar el carácter de Cristo en un mundo que va de frente contra los principios cristianos. Sabemos que es difícil aprender a soportar y ceder en un campo como es el laboral, donde más se nos enseña es a exigir y a demandar. Es difícil. Pero hermanos, nosotros como creyentes, antes de recurrir a cualquier acción que pueda ser justa para los hombres, obviamente, apelemos primero a lo que nos manda el Señor. ¿Por qué? Porque sus juicios son perfectos. Últimamente, las leyes que se promulgan en las diferentes naciones del mundo tienen mucho de base el reclamo al derecho a la libertad de la ciudadanía, de los seres humanos. Y entre más libertad se concede al ser humano, más libertad exige. Y entre más libertad se le da, más armas también legales para rebelizarse. Hermano, mientras que los juicios del Señor son perfectos y son precisos. Si Él te está mandando que soportes con paciencia, es porque Él mismo te dará la paciencia y la fuerza para resistir. Él no te está mandando algo que Él sepa que no vas a poder dar. Si Él te está mandando que resistas alguna injusticia laboral, que soportes, ¿qué sabes tú que Él te quiera bendecir mucho más en el próximo trabajo o en el siguiente negocio? Porque ese es tu Dios, porque ese es nuestro Dios, que cuando nosotros le honramos, Él también nos honra. ¿A cuántas personas hemos escuchado decir, tantos años en tal empresa y finalmente me sacaron? Pero gracias a Dios, todo fue para bien. Las cosas me salieron bien. No me pagaron la liquidación que tenían que pagarme, me negaron de ciertas cosas, pero de ahí en adelante Dios me bendijo mucho. Yo escuchaba sus testimonios. Me atrevería a decir que he vivido sus testimonios. Así que, hermano, pídele a Dios que te dé la paciencia, que te dé la humildad y la tolerancia suficientes para soportar las injusticias sin perder la paz y la confianza en tu Señor y Salvador. El que está peleando tus batallas, el que te está abriendo las puertas. Y para reforzar su exhortación respecto a la conducta del empleado, entonces ahora Pedro nos pone un ejemplo que definitivamente es irrebatible. Vayamos a nuestro segundo encabezado entonces. Y solamente tenemos 2 encabezados. Y este segundo encabezado es Cristo, ejemplo y modelo para el servicio del cristiano. Pedro es consciente que nada puede ser más
inspirador para sus hermanos en medio de toda la situación que viven, que presentarles a su propio Salvador Jesucristo como el ejemplo del tipo de servicio sacrificado que Él les está pidiendo. Y tomémoslo nosotros también como ese ejemplo. Ahora entonces pasa a describirles la actitud y la conducta y también la motivación de Jesucristo, a quien se le llama el siervo sufriente. Y dice el versículo 21: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea que aquí lo que tenemos es a un Cristo como ejemplo por excelencia para el siervo y el servicio cristiano. El apóstol dice entonces que cuando el Señor llamó a los perdidos para salvarlos, dentro de ese paquete de la salvación estaba incluido soportar con paciencia el dolor que produce el trato injusto en algunas ocasiones. Es decir, Jesús no fue ni el primero ni el último que sufrió injustamente. Y tú y yo no vamos a ser ni los primeros ni los últimos cristianos que estamos sufriendo, que vayamos a sufrir o que hayamos sufrido en el pasado injustamente. Es algo que es inherente en el creyente. Y la razón es sencilla. Este fue el ejemplo que nos dejó Jesucristo. Si lo vemos desde el punto de vista humano, podríamos decir que no hay algo más injusto que tener que sufrir tanto dolor, tanta humillación, hasta morir por cosas que hicieron otros, siendo Jesús completamente inocente. ¿Sí ven la injusticia? Y este fue el ejemplo que Él nos dejó. De hecho, el término ejemplo que se usa aquí, que Pedro está usando acá, quiere decir una copia y da la idea de escribir sobre un papel teniendo otro por debajo, para que en el papel de abajo quede escrito exactamente lo que se escribe en el de arriba. A eso nosotros le llamamos calcar, ¿no es cierto? Pero esa era la idea de Pedro cuando usa el término que Jesús nos dejó ejemplo. Eso fue lo que hizo el Señor. Él es el molde original y los cristianos somos la copia. Jesús padeció y murió de la manera que lo hizo, primeramente para el perdón de nuestros pecados, obviamente, pero también para mostrarnos y trazarnos el camino que debemos estar dispuestos a caminar. Él es el ejemplo entonces, es el modelo a seguir. No es lo que te dicen algunos gurús del evangelio por ahí, que el creyente no ha sido salvo para sufrir y que desde que tú creas en Jesucristo se acabó el sufrimiento. No, es una vil mentira. Por eso se llaman gurús del evangelio. Hermanos, aunque no queramos aceptarlo y nos duela en algunos casos reconocerlo, el sufrimiento por algunas injusticias es algo con lo que el cristiano tiene que aprender a convivir y a lidiar. Porque todos, absolutamente, lo vamos a vivir. Sencillamente, sencilla y llanamente, porque así lo hizo Cristo y así estableció que tendríamos que vivirlo todos sus discípulos y seguidores. En segundo lugar, Cristo es nuestro mejor ejemplo de pureza, mansedumbre y autonegación. Dicen los versículos 22 y 23: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Pedro intenta entonces ser lo más explícito posible y describe una a una las injusticias de los hombres contra Jesús, en contraste con la actitud y la reacción mansa y humilde de Él frente a esas injusticias. Jesús pudo haberse negado de todo lo que le estaban acusando,
Pudo haber decretado maldiciones o juicios contra los que le estaban humillando. No nos olvidemos que era Dios hecho hombre. Pudo haber pedido que el Padre le enviara ejércitos y destruyeran a los que le estaban haciendo daño. Pero no obstante, su pureza y su mansedumbre lo llevaron a autonegarse a sus propios derechos, confiando solo en la justicia del Padre. Hermanos, antes de continuar quiero recordarles que esta carta, así como todas las cartas del Nuevo Testamento, están dirigidas a la iglesia de Cristo, es decir, a personas que ya han nacido de nuevo. Y hago esta aclaración porque este tipo de enseñanzas realmente son contraculturales para nosotros, para nuestro tiempo, y aún para el tiempo de Jesús. Eran contraculturales, no eran aceptadas por todo el mundo. Por eso hago esta aclaración. Son cartas y mandatos a creyentes nacidos de nuevo. Ahora yo pregunto, ¿hasta dónde estamos nosotros dispuestos a negarnos a nuestros propios derechos en aras de seguir el ejemplo de Cristo? ¿Hasta dónde? Porque como lo decíamos inicialmente, nos hemos vuelto especialistas más bien en nuestros derechos que en negarnos a ellos. En tercer lugar, Cristo es el ejemplo supremo de servicio y sacrificio total para beneficiar a otros que no se lo merecen. Dice el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos sanados. Fuisteis sanados. En la descripción que Pedro hace aquí del ejemplo que Cristo nos dejó, también nos describe la obra sustitutiva que el Salvador hizo por cada pecador. El apóstol está tomando aquí uno de los pasajes más claramente mesiánicos que encontramos en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 53. Vamos a leer del 4 al 7 rápidamente. Dice Isaías, profetizando 700 años antes de Cristo: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, esta doctrina que nos describe Pedro, tanto como Isaías, son o es el corazón mismo del Evangelio. El castigo que cada creyente se merece, Cristo lo llevó hasta la cruz en su propio cuerpo, y con su propia vida pagó la condenación que el pecador debería pagar eternamente. Cristo se hizo cargo entonces de cada pecado de la humanidad en favor de cada pecador, y murió como sustituto para que así el pecador arrepentido no tuviese que pagar con la muerte por sus pecados, sino que por la misma obra de Cristo el creyente ha resucitado para una vida nueva bajo el poder del Espíritu Santo. Eso se llama la obra redentora. Y Cristo entregarse y sacrificarse como si Él hubiese sido el culpable de todo lo que hemos hecho nosotros, eso se llama sustitución. Además, por las heridas de Cristo en la cruz, el creyente es sanado espiritualmente de la enfermedad del pecado. Pero lo más hermoso, iglesia, es que de toda esta obra sustitutiva y salvadora, 100% sacrificial,
no 50%, 100% sacrificial, es que Dios lo hizo por personas pecadoras que no nos lo merecíamos. Amados, cada creyente debería recordar y agradecer toda esa obra sacrificial que hizo Jesucristo para salvarlo, para rescatarlo y para limpiarlo del poder y la esclavitud del pecado. Cuando Jesús estaba en todo el derecho de negarse a hacer esto por pecadores perversos e injustos como nosotros, Él no estaba en la obligación, tenía el derecho a negarse. Y observemos algo aquí, iglesia, bastante interesante. Llama mucho la atención que Pedro incluya este tema tan profundamente teológico en un texto donde se está hablando de siervos o de empleados. Llama la atención eso. Por lo general, lo que nosotros más rescatamos de este pasaje es la última frase donde dice: por sus heridas fuimos sanados, para poder reclamar sanidad, ¿no es cierto? Pero el mensaje que nos quiere dar Pedro aquí no es precisamente sobre nuestra salud, sino la verdad teológica del sacrificio de Cristo para mostrarnos el ejemplo que debemos nosotros seguir de servir sacrificadamente en beneficio a otros que no se lo merecen. No sé si me están siguiendo, no sé si fui claro. Esta porción es bastante, o tiene una profundidad teológica impresionante. Puede ser una de las porciones en el Nuevo Testamento con más carga teológica. Pero es llamativo que Pedro la haya incluido en un contexto donde viene hablando es de siervos, de empleados. Y lo que él nos quiere decir, hermanos, es que Jesús nunca buscó quién era merecedor de su sacrificio. De hecho, si él hubiera hecho esto, no hubiera encontrado a nadie que se mereciera que él muriera por él. Igualmente nosotros, hermanos, si buscamos quién se merece que nos sacrifiquemos para servirle, tampoco lo vamos a encontrar. Nadie se lo merece. Yo no me merezco que otro se sacrifique para servirle. Y si yo me pongo a buscar a alguien que se lo merezca, no lo voy a encontrar. De modo que debemos estar siempre dispuestos a servir, a trabajar y a vivir sacrificadamente en beneficio de los demás. Independientemente de que si consideremos si se lo merecen o no. Porque a quien estamos sirviendo nosotros realmente es a Cristo, dice la Escritura. Aquel que nos sirvió a nosotros, también sin merecerlo. Nunca chistó. En ninguna parte de la Escritura nosotros encontramos, y seguramente cuando estemos en la eternidad de frente a Dios, no vamos a encontrar una lista donde Jesús haya dicho: por este muero, por este no, por este muero, por este no, por este muero, por este no. No, la Escritura es muy explícita y dice que el Señor amó, que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todos aquellos que en Él crean sean salvos y no se pierdan. De tal manera amó Dios. Hermanos, qué ejemplo más impresionante y maravilloso de lo que debe de ser el servicio que prestamos a los demás, aunque no se lo merecen. Y las razones que motivaron ese servicio sacrificial de Cristo son el mejor ejemplo de amor puro. El versículo 25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Las personas a las que les está escribiendo Pedro, antes de ser salvas, estaban lejos de Dios por causa de su pecado. Pero gracias a Jesucristo, que no se negó a sacrificar su vida, que no se negó a ser humillado, que no se negó a ser maltratado injustamente, sino que por el contrario se ofreció a todo esto por amor y gracia a los pecadores.
Por esa obra de Jesús es que ahora esas ovejas, esos pecadores, ahora son ovejas del rebaño de Dios, del pastor de pastores, que los cuida y los apacienta como el buen pastor cuida sus ovejas. Si Cristo hizo tanto por amor a nosotros, ¿hasta qué punto debemos estar dispuestos nosotros a servir y a trabajar y a ir al ser necesario por amor a Él? El que nos redimió sigue cuidándonos y vigilando nuestro trabajo, y es Él a quien rendiremos cuentas nosotros. Y ya para concluir, es muy natural que la motivación principal de la gente respecto al trabajo y el servicio que prestan a sus jefes o empresas es el dinero y el progreso económico. Sin embargo, el Señor nos enseña que la actitud y la motivación correcta frente al trabajo y los jefes no debe de ser precisamente, o no se debe de basar precisamente en el beneficio económico, sino en la buena representación que nosotros hagamos de Jesucristo ante los demás, con el buen cumplimiento de nuestros deberes laborales. Ese es el objetivo de Dios. En nuestras empresas, respetando a los superiores, obrando, trabajando con honestidad y teniendo siempre una buena disposición para servir en beneficio de ellos, aún por encima de las posibles injusticias que se puedan presentar. Y cuando hablo de honestidad, lo menciono porque hay muchas formas de ser deshonestos en el trabajo. No solamente es cogiendo cositas que quedan por ahí. Yo soy deshonesto en el trabajo incluso cuando me hago el loco en una ida al baño y gasto más tiempo del necesario, cuando espero de que no me estén viendo por ahí para ganar tiempo, para holgazanear. Usualmente cuando hablamos de jefes y de empleados, solo lo relacionamos con el dinero y lo trivial, como si fueran una parte independiente de nuestra vida cristiana. Pero de hecho van tan ligados que con frecuencia la Escritura habla de este tema. Por esto, hermanos, es que debemos darle mucha importancia a nuestra conducta como empleados cristianos. Hermanos, la invitación final no es a que soportemos los abusos y el maltrato destructivo, pero sí a que trabajemos más en nuestra tolerancia, en la paciencia, en la eficiencia, en la diligencia laboral, en el perdón, en la gratitud, en la bondad. Y recordemos, hermanos, que este fue el ejemplo que nos dejó Cristo Jesús, el pastor de pastores, el Rey de reyes, el Señor de señores, pero que también fue el siervo sufriente. Vamos a darle gracias al Señor. Soberano Dios, maravilloso Señor, en el nombre de Jesús queremos darte las gracias, Padre bendito, en esta hora, Señor, porque nuevamente nos has dado la oportunidad y la bendición de poder escuchar tu bendita palabra, oh Dios. Gracias, Señor, por recordarnos aquellos detalles que quizá nosotros obviamos o intentamos ignorar, Señor, como nuestra esfera o área laboral, Señor. Gracias, Dios mío, por recordarnos que el trabajo también es parte de nuestra vida cristiana, Señor. Que también es un foco y un medio a través del cual también te podemos adorar. Que también es un medio a través del cual te podemos nosotros testificar, Señor, ante nuestros jefes y patrones, oh gran Dios. Señor amado, toca nuestros corazones con esta palabra, Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a la honestidad, a la obediencia en nuestros lugares de trabajo, al respeto mutuo, Señor, a la consideración con nuestros superiores, amado Dios. Y que siempre tengamos presente que con nuestra buena conducta y nuestro buen testimonio y ejemplo, te estamos sirviendo a ti, te estamos adorando a ti
y te estamos representando a ti, Señor. Padre, te doy las gracias y te ruego por cada uno de mis hermanos que son empleados, Señor, y también por los empleadores, oh Dios. Clamo a ti por todas las empresas y lugares de trabajo donde mis hermanos ejercen y se desempeñan laboralmente, poderoso Dios, para que tú bendigas a tanto sus jefes, a sus empleadores, como también esos lugares a través de los cuales has querido bendecirlos, Señor. Permite que cada uno de tus hijos, Señor, seamos un instrumento de bendición para esos lugares donde tú nos has puesto, poderoso Dios. Te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús, Señor y Salvador de nuestras almas. Amén y amén, oh Dios. Amadísima iglesia, reciban un fuerte abrazo fraternal en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ojalá y pronto nos podamos encontrar y ver. Dios les bendiga.